No hay nada imposible. Nehemías puede lograr en 52 días lo que otros líderes no vieron. Los líderes visionarios tienen la capacidad de ver más allá de donde los otros ven. Nehemías pudo ver la necesidad que tenía el pueblo, y no que no habían otros líderes, sino que quizás no tenían la capacidad de hacerlo y tomarse el riesgo que Nehemías se tomó. Porque fue un riesgo que Nehemías se tomó, que incluso su misma vida él estaba dispuesto a ponerla a causa de eso. Para mí es más que una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. En este día seguimos con la segunda parte del liderazgo de impacto para un tiempo como este. Estamos con nuestro hermano Félix. Te bendiga, amado. ¿Cómo estás? Dígido, para mí es un placer poder estar aquí una vez más. Gracias por extendernos la invitación y así poder compartir palabras de edificación y de vida para cada uno de las personas que se conecten y nos siguen a través de las redes sociales. Amén, mi hermano Ale. Te bendiga. Y compadre, a nosotros también es más que una bendición estar aquí y proseguir con este tema, ya que es un tema muy fundamental y edificante a lo que es el pueblo de Dios. Un trabajo en equipo, tremendo tema. Yo sé que esto va a bendecir tu vida. Dale like, comparte, permite que otras personas sean bendecidas con esta palabra. Un trabajo en equipo. Amén, amén. Hermano, mira, escúchame, hermano Félix. Sí. Hubo algo que yo estudié que me llamó mucho la atención. Escuché, mejor dicho. Y es de nuestro hermano Daniel Abd. Él es un buen orador. Sí. Siempre anda diciendo frases y esas cosas. Y hubo algo que me gustó mucho. Y es que él dice que uno tiene que arriesgarse en la vida. Y a veces hacerse hasta el loco. No todo. Y en vez de ser un empleado amargado, trate de ser un empresario, porque como empleados son pocos los que llegan. No, claro, es la pura realidad. Hermano, te vamos a dar espacio para que tú inicies con tu tema y nosotros te vamos a caer atrás y vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Yo quiero agotar en esta segunda parte el poder del trabajo en equipo. Y en esta ocasión quiero tomar como punto de referencia a Nehemías. A Nehemías, un personaje bien interesante en la Biblia, que nos revela muchas verdades. Yo quiero tomar el texto de Nehemías capítulo 1. Quiero tomarlo como base para iniciar la disertación en esta mañana. Nehemías capítulo 1, verso 1. Dice: la palabra de Nehemías, hijo de Hilcia, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Mira, Nehemías en su liderazgo llegó en un momento trascendental para el pueblo de Jerusalén. Cuando Nehemías empezó su posición de liderazgo, pasaron unas cuantas cosas interesantes. Nehemías es contemporáneo junto a Esdras. Y en un momento determinado, tanto Esdras como Nehemías son de los líderes que salen a repuntar. En un momento que el pueblo se encontraba en crisis, tanto en crisis espiritual como en crisis moral. A Nehemías le tocó ser un líder influyente cuando el pueblo estaba desanimado. Su posición de liderazgo de Nehemías le llevó a motivar un pueblo que estaba decaído, que no tenía ánimo, que había perdido su objetivo y que había perdido su visión. En el momento que Nehemías le toca trascender, el pueblo tenía los muros derribados.
Si podemos notar, los muros en la antigüedad para los pueblos eran bien determinantes. ¿Por qué? Porque a la hora que los pueblos salían a las guerras, a combatir con otros enemigos, los muros era la línea trazada que el pueblo utilizaba como protección y también a la misma vez lo utilizaba como defensa. Para el momento que Nehemías le toca influir sobre el pueblo tiene los muros derribados. 13 años después que Esdras construye el templo, después de haber sido derribado, entonces le toca a Nehemías hacer la función de construir los muros. Pero ¿qué pasa? Como influyente, Nehemías tiene que levantar la moral y el ánimo del pueblo. El pueblo se siente decaído porque sus muros no están en la línea fronteriza para protegerlo y ellos protegerse a través de los muros. Sin embargo, Nehemías como líder influyente tiene que levantarse. Y mira, es interesante porque Nehemías le tocó, número uno, ser copero del rey Artajerjes. Y como copero del rey, Nehemías era un hombre de confianza. Y al ser un hombre de confianza, Nehemías tenía la capacidad de poder influir sobre el rey para pedirle la petición que su pueblo necesitaba, que era la construcción del muro. Mira, el copero, dentro de sus funciones, era la persona, si pudiéramos llamarlo así en este tiempo, el maestresala, quien probaba el vino antes del rey consumirlo. ¿Qué indicaba esto? Que si el vino estaba envenenado, primero moría el copero, el que le servía el vino al rey. O sea, era un hombre de confianza del rey. Nehemías se había ganado esta posición y Dios había puesto esta gracia sobre Nehemías. Pero en un momento de la historia, Nehemías va a servirle la copa al rey, su vino, como era costumbre. Y este rey ve a Nehemías cabizbajo. Y Nehemías, pienso yo que utiliza esta estrategia para tratar de darle un mensaje al rey, que el rey pueda ver la condición, número uno, en la que él se encuentra por ser parte del pueblo. Entonces Nehemías en esta ocasión, el rey Artajerjes lo ve en esa posición y le pregunta a Nehemías qué es lo que le está pasando. Y Nehemías le explica a él la condición por la cual se siente afligido. El rey ve que este es un hombre de su confianza y que sabe que por dicha situación que le está pasando, su pueblo también él se siente afligido. Notemos aquí que Nehemías hace empatía con el pueblo. O sea, Nehemías, al traerle el informe, Nehemías se pone en la condición en la que está pasando el pueblo. Número uno, los líderes genuinos hacen empatía con su pueblo. Se ponen en la posición de su pueblo, aunque ellos físicamente no estén ahí, porque se sienten parte del pueblo. Pero mira, fíjate aquí que la influencia de Nehemías y su actitud pudo hacer cosas contrarias. A veces en el liderazgo pensamos que tener la posición nos da la influencia sobre el pueblo, y no es así. Por ejemplo, nosotros tenemos otros ejemplos en la escritura. Mira, nosotros tenemos el caso, Saúl tenía la posición, pero David tenía la influencia. Y muchas veces desde el plano de la posición, Saúl quiso que el pueblo le rindiera cuenta o le sirviera, y el pueblo no lo hizo. ¿Por qué? Porque los líderes que trascienden e influyen en el pueblo lo hacen desde la posición de la influencia. Sin embargo, notemos que en un momento de crisis de la nación de Israel, Saúl se estaba escondiendo y David salió en ese momento de crisis y se puso en la posición donde los líderes se ponen. Se puso en la brecha. Sin embargo, Saúl desde la posición no pudo influir sobre el pueblo. Sin embargo, David salió y su influencia le llevó a ganarse la posición que Saúl tenía. Mira algo que es muy interesante respecto al caso de Nehemías y el tema que tú has puesto para así disertar en este día, es la parte o la condición, cómo vivía el pueblo cuando se encontraba fuera de su tierra. Exactamente. Tú sabes que dentro de fuera de la tierra ellos pudieron prosperar mucho. Y hubieron muchos que se olvidaron de que ellos pertenecían a una nación. Y eso era algo que le incomodaba también a Nehemías. Y algo que es muy interesante es que la forma como se presenta Nehemías delante del rey
era algo que podría provocarle a él la muerte, porque eso era una falta de respeto, ir con un rostro cambiante delante del rey que no sea positivo. Entonces, aquí nosotros vemos la forma como Nehemías presenta su liderazgo. El liderazgo hay que entender que hay que asumir riesgo delante de él cuando nosotros queremos traer algo diferente o un cambio en la vida. Si tú te fijas, todos los hombres de Dios que fueron líderes genuinos, en momentos determinados tuvieron que poner su vida en juego. En ese ejemplo tú puedes mirar a la misma reina Esther delante del rey. ¿Entiendes? Entonces, a veces nosotros como líderes y como personas que tenemos un llamado para guiar a otras personas a los caminos del Señor, nos vemos este tipo de responsabilidad. Y ser un líder es tener responsabilidad en tiempo de crisis. Entender que no solamente es bueno ser líder cuando las cosas están caminando conforme a la visión que nosotros tenemos, porque a veces tú como líder te vas a encontrar con un grupo de personas que están destruidas y tú como líder vas a tener que reificarlo a ellos y levantarle el ánimo. Poder levantarlo. No, y nota, mira, después de la construcción del templo de Esdras, que este rey también fue parte de la colaboración, 13 años después, todo el periodo que duró este pueblo sin muro, Nehemías tiene que motivar al pueblo para que le echen mano a la obra. Pero no tan solamente eso, la oposición que Nehemías encontró para poder levantar los muros de la ciudad. O sea, se levanta un Tobías y un Sanballat que piensan y quieren en oponerse a que Nehemías pueda reconstruir los muros de la ciudad. Pero esto, escucha, como líder, no fue obstáculo a que Nehemías llevara a cabo aquella visión que Dios había puesto en su corazón. Sin embargo, Nehemías, con todos los obstáculos, llega a motivar al pueblo. Nehemías sale y inspecciona las condiciones en las que están. Todo está destruido, todo está quemado, todo está saqueado. Y Nehemías sale sigilosamente a ver la condición en que está la estructura. Y cuando Nehemías ve la condición, Nehemías motiva al pueblo. Y las palabras de Nehemías hacen que el pueblo se levante como el ave fénix. Y cada quien ponga en marcha el proyecto para trabajar y construir los muros de la ciudad. Y esto hace que en 52 días se construya todo el perímetro que se necesitaba. Mira, notemos algo aquí. Cuando un líder tiene, número uno, la capacidad de motivar al pueblo y de hacer que el pueblo se una en la visión, no hay nada imposible. Nehemías puede lograr en 52 días lo que otros líderes no vieron. Los líderes visionarios tienen la capacidad de ver más allá donde los otros ven. Nehemías pudo ver la necesidad que tenía el pueblo, y no que no habían otros líderes, sino que quizás no tenían la capacidad de hacerlo y tomarse el riesgo que Nehemías se tomó. Sí, porque fue un riesgo que Nehemías se tomó, que incluso su misma vida él estaba dispuesto a ponerla a causa de esas obras. Mira, todo aquel que tiene una visión o que tiene un proyecto de parte de Dios tiene que saber que va a encontrar obstáculos en el camino. Y la visión va a depender de lo aguerrido que tú estés para enfrentar los obstáculos. Señores, el liderazgo, y más en el ámbito eclesiástico, porque en el ámbito eclesiástico el liderazgo está enfocado desde la vertiente que es algo democrático y voluntariamente. Y nuestra cultura, lamentablemente, nosotros tenemos un problema, y es que no enseñamos, ni las personas están acostumbradas a hacer las cosas voluntariamente y democráticamente. Entonces, ¿qué acontece? Ellos tienen que unirse por una causa de una manera desinteresada. ¿Para qué? Para llevar a cabo aquel proyecto tan grande de edificación de los muros de la ciudad. Entonces, ¿qué acontece? Cuando nosotros podemos influenciar en nuestro liderazgo de una manera genuina sobre el pueblo, las cosas se hacen efectivas. Nota tú que Nehemías también, en el proceso de la edificación de los muros de la ciudad, Nehemías pone como elemento primordial a Dios. Como elemento primordial a Dios. Entiendo que ningún líder puede edificar si no tiene como columna o como piedra angular a Dios. Escucha, Dios es quien le da la capacidad a los líderes, le da la gracia
le da la intuición y le da la dirección. Sin embargo, esto no implica que no van a haber obstáculos. En la vida de fe y en la vida de liderazgo siempre vamos a tener obstáculos. Y muchas veces, nota tú esto, puede ser que el obstáculo más grande que nosotros podamos enfrentar sea internamente. Casi siempre internamente. Del círculo íntimo que esté con nosotros o de nuestro yo que está dentro de nosotros. Para nosotros hacer. Y nota esto, que puede ser que la visión que Dios te dé a ti choque con la visión que yo tenga. O que quizás el pueblo no pueda asimilarlo en ese momento. Mira algo, eso es muy interesante. Hay algo que Jesús especificó muy bien, y fue el tema cuando él dijo que un pueblo dividido, sabe que no puede prevalecer. Es imposible. Cuando a Jesús le hicieron la acusación, dijeron, tú echas los demonios por medio de Belzebú. Él dijo, pero ¿cómo tú crees que el diablo va a echar fuera el diablo? ¿Cómo tú crees que un espíritu malo va a echar fuera otro espíritu malo? ¿Me entiendes? Entonces, el reino tiene un detalle, y es que la única manera de que un reino pueda prevalecer es cuando el reino, aparte el ego, los que están dentro de ese reino, y empiezan a caminar de acuerdo no a una visión que ellos entienden, sino a la visión correcta. Hay una frase que es muy conocida, y es que dice, es de sabio hacer lo que quiero y no lo que debo. No sé si tú te has dado cuenta que hay gente que son líderes, pero no tienen una visión colectiva. No tienen una visión que pueda bendecir a todo al mismo tiempo, sino que solamente miran la forma como ellos van a ser bendecidos. Entonces eso se convierte en un liderazgo egoísta y un liderazgo que no tiene que ver con la unión. Y algo que nosotros queremos fomentar es que la unión dentro del pueblo de Dios debe de ser algo vital, debe de ser algo principal, porque por más que nosotros queramos avanzar, si nosotros nos mantenemos divididos, lamentablemente va a pasar como el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto, que en vez de avanzar derecho, de frente, lo que hizo fue que empezó a dar vuelta en círculos. No sé si tú te has dado cuenta que hay iglesias que tienen 10 años, 15 años, 20 años y nunca pasan de los 3 miembros. Nunca pasan de los 4 miembros. Entonces yo entiendo que aquí hay un problema de ese liderazgo que tiene esa iglesia. Para que una iglesia, para que un pueblo pueda crecer, ese pueblo primeramente tiene que entender que tiene que sentarse a ver cómo van a hacer las cosas. Porque uno de los problemas principales que yo veo es que la iglesia a veces no tiene planificación. Y donde no hay planificación, tampoco hay unidad. Porque cada quien tiene una visión diferente. ¿Sabe algo? Una pequeña intervención. ¿Sabe que Jesús dice en un momento determinado que nadie comienza a construir sin primero calcular o estar seguro si los materiales o los recursos que tienen, porque estoy parafraseando, le da para construir completamente la edificación que ha comenzado? Porque si no tiene todas las cosas completas, dirán, ¿qué dirán de mí? O se van a burlar de mí por no tener todo lo necesario para construirle esta casa y quedar en la mitad. Una de las enseñanzas principales de esto que yo parafraseé es que Jesús dice que nadie comienza a edificar si primero no está seguro. Segundo, no tiene los recursos para hacerlo. Tercero, no tiene la capacidad motriz que se necesita para tú poder construir o realizar algún tipo de obra. Lo que pasa es que hay muchas situaciones diferentes en diversas personas que dicen, hay líderes que nacen, otros dicen, hay líderes que se hacen. Pero a través de la Biblia vemos que Dios llama a personas que humanamente hablando no tienen ningún tipo de capacidad a la vista humana y fueron los líderes más grandes. Encontramos a un Moisés que el tipo no sabe hablar bien, el tipo es tartamudo, posiblemente cuando hablaba no se entendía nada de lo que decía, pero el hombre tenía una capacidad por dentro que Dios sí la conocía. Es lo mismo, Dios a través del tiempo llama a un tipo llamado Pedro, que el tipo fácilmente, que le hablaba mal a una persona, le cortaba una oreja, pero el tipo tenía la osadía que ninguno tenía ante Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Nehemías tenía algo en particular a los demás líderes, y era que Nehemías no tenía la necesidad ni siquiera de volver nuevamente al pueblo de Israel, sino que Nehemías ve que cuando Esdras es el primer grupo que desciende a Israel, cuando ve un grupo selectivo de personas que está subiendo de Israel nuevamente para Babilonia, le pregunta,
por la condición, por la situación del pueblo, y estas personas pasan a decirle a Nehemías la situación que está viviendo el pueblo. Cuando estas personas pasan a decirle a Nehemías lo que está viviendo el pueblo, dice que Nehemías se afligió en gran manera y le dolió en su corazón la situación y la condición en la cual estaba viviendo el pueblo de Israel. Y me impresiona mucho esto, que Nehemías, cuando le duele el corazón, inmediatamente va y ora a Dios por la situación de su pueblo. Dice que cuando Ataljerjes lo ve, dice que le ve un rostro desfallecido y pasa a preguntarle a Nehemías qué le estaba pasando, porque él nunca hubiera visto a Nehemías en esta condición. Nehemías le dice a Ataljerjes la condición que está viviendo, por la condición que él está pasando. Dice, óyeme, yo necesito ir nuevamente al pueblo de Israel. Yo necesito volver. Y Nehemías, cuando comienza a decir estas palabras, es a lo que los líderes le faltan: empatía y dolor ajeno. No, esta parte es interesante. ¿Por qué? Porque mira, los trabajos de construcción son bastante agotadores. Porque tú tienes que trabajar con mezcla, con bloques y así sucesivamente. Entonces, notamos aquí que tú tienes que, reitero, motivar al pueblo. ¿Qué palabras tan interesantes pudieron salir de los labios de este líder que fueron tan impactantes en el corazón del pueblo, que el pueblo volvió y retomó ánimos? Los líderes tenemos que entender lo siguiente: mira, en nuestros labios está el poder de nosotros levantar un pueblo o hacer que ese pueblo se caiga. Escucha, las palabras negativas de Tobías y Sanballat no fueron capaces de hacer que las palabras que había en el corazón de Nehemías no hicieran empatía en el pueblo. Escúchate, como líderes, cuando tenemos la oportunidad de poder disertar o llevar algún tipo de palabra que influya sobre el pueblo, nosotros tenemos que tener pendiente lo siguiente. Mira, nosotros, antes de hablarle al intelecto de las personas, nosotros debemos de hablarle al corazón de las personas. Las palabras de Nehemías, que hizo que el pueblo en 52 días pudiera construir los muros, tocó el corazón de las personas. O sea, allí yo me imagino, yo me traslado simbólicamente al momento donde se estaban construyendo los muros. Como todo el mundo, cada vez que Nehemías le hablaba y le enseñaba los planos, la maqueta de los antiguos muros, todo el mundo se unió y le dijo: Nehemías, si yo tengo que cargar la mezcla, cuenta conmigo. Si yo tengo que tomar y buscar el cemento, cuenta conmigo. O sea, la empatía, como Nehemías lo pudo hacer. Es lo mismo que en el trasfondo del liderazgo de David. Escuchen, en el momento más precario es donde los líderes influyentes salen sobre el pueblo, y es donde Saúl perdió la dirección de Dios y está escondido. Nadie lo encuentra. El pueblo está diciendo: ¿dónde está mi líder que no lo veo? ¿Dónde se escondió? Saúl está escondido. Sin embargo, en medio de esa crisis es donde David sale a flote y dice: hey, ¿qué pasa? El pueblo tiene una crisis y una necesidad. Y nota esto, que cuando David sale, David no es el líder que está de turno, es Saúl. Pero nota esto, los líderes influyentes no necesitan la posición, necesitan la influencia. Cuando David sale, el escenario estaba contrario a lo de él. Número uno, no era él el líder de turno. Número dos, sus condiciones físicas y su edad no le daban la capacidad para enfrentar al gigante. Sin embargo, David salió al escenario y David pudo ganarse el corazón del pueblo. ¿Qué pasa? Nehemías, con su capacidad intuitiva de liderazgo, pudo ganarse el corazón del pueblo. Y lo que otros líderes estaban viendo, pero no querían tomarse el riesgo, Nehemías se tomó ese riesgo. Y en 52 días pudo hacer que el pueblo reconstruyera su muro una vez más. Mira algo, conforme a lo que es liderazgo, si la gente supiera en realidad qué compromiso lleva a ser un líder, actuara de una forma diferente. ¿Tú sabías que el verdadero líder tiene la capacidad de hacer donde no hay nada? Exactamente. Un ejemplo nosotros tenemos cuando David llegó a la cueva de Adulán. Así es. Cuando David llega a la cueva de Adulán, dice la palabra del Señor que se encontró con gente endeudadas, con gente que estaban exiliadas, que tenían problemas dentro de la ciudad, personas que eran escoria dentro de la ciudad. Y todos nosotros sabemos que dentro
del pueblo de Israel o de la historia de Israel, hubieron hombres que que tuvieron renombre. Y estos hombres que tuvieron renombre fueron los hombres que no tenían nombre. Y yo creo que este es uno de los compromisos principales de los líderes. De gente que no tengan quizás capacidad, que quizás no tengan apariencia, que quizás no tengan, que no llamen esa atención, sean que se haga algo positivo. Yo no sé si es que a veces la iglesia ha olvidado que Jesús dijo que lo vil y menospreciado son la gente que Dios va a utilizar. Y mire, es importante ver, y hay cosas que hay que desbaratar dentro de la iglesia. Y es el círculo que envuelve a veces al pastor. El círculo que envuelve a veces al presidente de tal grupo eclesiástico. Cuando nosotros vemos las iglesias, a veces no vemos algo colectivo, es porque a veces vemos cierto favoritismo hacia uno y cierto favoritismo hacia otro es negativo. Y yo creo que una de las cosas que quizá pudo ayudar a Nehemías fue mirar a todo desde la misma perspectiva. Cuando nosotros, mira, esto es sin decrepar que hay gente que quizás tenga una mejor preparación que otra, pero el problema no es este. El problema es que a veces nosotros tenemos líderes que sabemos que tienen un potencial y porque no pertenecen a nuestro círculo, nosotros no le damos el espacio. Imagínate tú que este hombre llamado David, llegando a la cueva de Adulán, lo que hiciera lo siguiente: como hoy tenían quizá el mismo conocimiento, la misma estrategia de guerra, quizá él pudo agarrar y decir, bueno, como ellos están aquí, yo estoy aquí, pero yo no soy de ellos. Él podía ponerse en una esquina. Sin embargo, David hizo todo lo contrario. David agarró y dijo, yo voy a formar estos hombres que están aquí que no tienen nombre. Entonces yo creo que este es un tiempo cuando la iglesia debe de formar a esa gente que quizás no se vean en la capacidad de poder influir y hacerlo influyente. Recuerden que nosotros hablamos en la sesión pasada sobre Josué. Josué pudo tener mucha victoria, pero lamentablemente la guerra del liderazgo la perdió. Entonces a veces nosotros tenemos pastores, tenemos ministros, tenemos personas dentro de la congregación que tienen quizás una iglesia con 300, 400, 500 miembros, 1000 miembros. Pero cuando ellos fallecen, lamentablemente la iglesia se divide y se convierte en muchos cuerpos. ¿Por qué se convierte en muchos cuerpos? Porque no deja un líder posicionado en la posición que debe de estar. Y mira, partiendo de esta premisa, mira, en el ámbito eclesiástico, nosotros tenemos que tener pendiente lo siguiente, mira. Suponte que en los 52 días que Nehemías pudo lograr que el pueblo se unificara, muchas de esas personas ahí no sabían de construcción. Pero Nehemías tuvo la capacidad de que cada quien aportara, aunque no supiera del oficio. Me imagino que el que no sabía de construcción cargaba el cemento, otro buscaba la varilla, parafraseando, y traías otros elementos que eran parte de la construcción. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos en el ámbito eclesiástico, mira, tenemos personas que están en la congregación, pero no tienen la capacidad de aportar ni un granito de arena. Ejemplo, para tomar una parte así que se puede ver muy colectiva, si tú no eres adorador o no perteneces al grupo de adoración de cánticos, tú puedes aportar un grano de arena desde tu posición como líder. Claro. ¿En qué tú puedes aportar un grano de arena en tu posición como líder? Tú puedes acercarte al grupo y tú darle un consejo que puede influir y lo puede ayudar a ellos, a que ellos puedan crecer y que ellos puedan ser mejor. Lo que pasa es que el liderazgo eclesiástico nosotros lo hemos visto desde una perspectiva que influye en base al temor. Si tú no haces eso, Dios te va a matar. Si tú no haces esto, Dios te va a hacer esto. No. Notemos, señores, cómo Nehemías pudo conquistar el corazón primero de las personas y luego las personas se unieron a la obra. Aunque todos pensaran diferente, Nehemías llevó al pueblo a que tenga un mismo lenguaje. Y por eso el pueblo tuvo la capacidad de poder trabajar en equipo. Hasta que nosotros no tengamos la capacidad de poder trabajar en equipo, nosotros no vamos a influir, número uno, internamente y externamente. Entonces el ejemplo de Nehemías es que Nehemías nos dice, número uno, no hay situación difícil que un pueblo esté pasando que cuando ese pueblo diga
nos vamos a levantar y vamos a trabajar en equipo, no lo logre. Amén. Es algo también muy, muy importante, amado, y es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Porque solamente un hombre que tenga una conexión divina y tenga la llenura del Espíritu Santo puede lograr lo que logró Nehemías. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes la mente y el corazón de Dios en la tierra. Amén. Y para tú poder lograr que un pueblo pueda caminar en conjunto de esa manera, como lo logró Nehemías, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Porque en estos tiempos no es lo mismo tú ser líder a ser popular. Porque hay muchas personas que son populares y tienen influencia, son pero influencers. no son líderes. Ahora, tienen la capacidad de caer en gracia, porque eso hay que decirlo, la capacidad de caer en gracia, pero no la capacidad de ser líder. Es decir, cuando hablamos de esto, en nuestro país, vamos a hacer un paréntesis, hay personas que tienen la capacidad de ser presidente y otros son influencers. En esto lo vemos también lo que es en la parte del medio, que la parte populares son las partes que están dirigiendo las televisiones, etcétera, etcétera. Y muchas veces no porque tengan la capacidad, simple y sencillamente son personas que han sido populares, han tenido un boom y han sido populares, por lo menos una de las plataformas de las redes sociales más fuertes, a los Fokker. Pero es una de las plataformas más promiscuas que hay a nivel general. Por no decirla más. Por no proponer algo más. Y el tipo es popular, pero el tipo no es un líder. El tipo con la capacidad que tiene, el tipo va a poner algo secular. El tipo con la capacidad que tiene debiera estar primero en otra posición y debiera tener lo que es una plataforma como esa a otro nivel. Pero el tipo simplemente es popular. Lo que pasa es, cuando tú pones cargo en alguien popular, nunca te va a dar resultado que poner en la mano de un líder. Cuando tú pones un grano de maíz en la mano de un líder, te va a dar una mazorca. Cuando tú pones un grano de maíz en la mano de alguien popular, te dará un fruto muerto. ¿Por qué? Porque el líder puede provocar multiplicación, mas el popular no puede provocar multiplicación. Por las siguientes razones. Porque el líder en el eclesiástico es alguien que tiene el sentimiento y el corazón y la mente de Dios, a diferencia del otro. El otro quiere que lo adulen, que lo adoren, que yo hago, que yo puedo hacer, que tengo la capacidad, que puedo cantar, que puedo predicar. Y cuando vemos en la Biblia la primera capacidad de un líder, nadie fue mayor líder que Jesús. Primero, que Jesús fue el hombre más humilde que pisó esta tierra. Segundo, fue el hombre que tenía la capacidad, que tuvo la capacidad de poner su propia vida por nosotros. Por eso fue que le dijo a sus discípulos, espérense, ¿cuál es la discusión que hay? No, que yo soy más grande que Juan. ¿Y por qué? Porque yo fui el tipo que cuando estábamos allá en la montaña, yo te vi transfigurado, y eso yo hice un lío que solamente Dios sabe. Yo imagino la discusión que tenían. Y no, porque yo, espérense. El que quiere ser más grande dentro de sus hermanos, quiere decirlo. Y eso es lo que nadie quiere en este tiempo. Servicio. Esa es la mayor capacidad de un líder. Como yo dije en la otra parte, el líder es el puente para que otros crucen sobre él. Y cuando tú como líder no tienes la capacidad de que otros crucen por encima de ti y ver a otro crecer más que tú, brillar más que tú, pero detrás de ello primero está Dios y luego está una persona que lo capacitó para que llegara a ese lugar. Mira, para ya hacer conclusión, me gustaría hacer algunas preguntas, ya que hemos hablado de un tema que es muy interesante y sabemos que sigue siendo amplio. ¿Qué es trabajar en equipo, amado? Mira, la capacidad de trabajar en equipo, te la voy a definir de una manera bien plana y sencilla. Es tú, por ejemplo, tomar ambas manos y hacer que entre sí se puedan unificar. Y si se pueden unificar entre sí, es más fuerte lo que tú puedes sostener. En otras palabras, el liderazgo es la capacidad, o el trabajo en equipo es la capacidad de tú tomar 2 o 3 más personas y unirla en el mismo pensamiento y en el mismo sentido. Y ya entrando a la parte final, mira, yo quiero tomar unos cuantos tópicos para cerrar del liderazgo de Nehemías y el trabajo en equipo.
Número 1, Nehemías tuvo la capacidad de sentir la necesidad del pueblo. Número 2, Nehemías pudo comunicarse con Dios en medio de todos estos pecados. Número 3, Nehemías tuvo la valentía que otros no tuvieron para llevar a cabo dicha obra. Y número 4, Nehemías entendió que todo iniciaba y concluía con Dios. Eso es muy importante. Tenemos que entender que desde nuestra posición de liderazgo, todo inicia con Dios y todo termina con Dios. Y que trabajar en equipo es la única manera que nosotros vamos a ver las obras que Dios pone en nuestras manos resueltas y conclusas. En otras palabras, si como pueblo de Dios no podemos trabajar en equipo, nuestra estructura va a colapsar en su totalidad y no vamos a poder llevar a cabo dicha función para la cual, número 1, Dios nos puso y el pueblo nos eligió. Mira algo, ya haciendo lo que esas conclusionales, ¿qué es para ti trabajar en equipo? ¿Qué es trabajar en equipo? Para mí es el motor que puede poner a producir a su mayor capacidad y esplendor lo que Dios quiere para nuestra vida. Amado, miren, trabajar en equipo es entender que no lo podemos hacer todo. Así mismo. Que creo que ese es uno de los problemas mayores que nosotros tenemos. Gente que son todólogas. Gente que creen que sin ellos las cosas no funcionan. Así es. Cuando una gente tiene este tipo de visión, puede ser que tenga el llamado, pero no va a funcionar en ese llamado. Porque, hermano, hay gente que lamentablemente ellos creen que sí, que a todo lo que hay, ellos tienen que ponerle la mano. Y lamentablemente, el tipo que tuvo más brazos fue Goro en el Mortal Kombat. Y la eran 6. Eso no daba. Entonces, ¿ustedes me entienden? Entonces, esa gente que creen como que sin ellos las cosas no pueden funcionar en una área, hermano. Quien no delega funciones, muere muerto, seco, esquelético como un bacalao. No, y este ejemplo de Nehemías es mortal, Sí. porque él pudo hacer que en 52 días se llevara a cabo aquella función. ¿Cómo lo pudo lograr? Con el trabajo en equipo y que cada quien pudiera aportar un granito de arena. Eso hacía. Mi hermano, mire, Dios le bendiga. Si usted quiere que sigamos hablando de liderazgo, usted comenta, ayúdenos a crecer, porque esta es la obra del Señor. Y sabemos que el liderazgo de estos tiempos necesita ser reforzado. Así Esto es. fue, mi hermano, su programa Tiempo de Conocimiento. Suscríbase, dé like, comparta, que los dedos no se le van a dañar con eso. Y sea parte de este mover de Dios, que aquí no estamos jugando, aquí lo que estamos tratando es de llevar una palabra fresca, de bendición. Y edificar el pueblo de Dios Amén, en la palabra sí. para que podamos crecer integralmente. Hermano Félix, muchas gracias. El Te placer bendiga. es mío. Hermano Ale. ¡Compadre! Ale, Hasta la próxima. Hasta la próxima.